Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá el 23 de enero de 1898. Fue un político y abogado colombiano que fue alcalde de Bogotá en 1936, ministro, congresista y candidato disidente del Partido Liberal a la presidencia de la República para el periodo 1946-1950. Gaitán fue proclamado candidato a la presidencia para el periodo 1946-1950. Aunque no fue electo, esto no lo detuvo y su movimiento continuó desarrollando una activa campaña política encaminada a las elecciones de 1950, cuya probabilidad de ganar era bastante alta. Jorge Eliezer Gaitán fue protagonista de varios hechos importantes en nuestro país, como fueron el gaitanismo, la Marcha del Silencio y el Bogotazo. El movimiento popular de Jorge Eliezer Gaitán ha sido uno de los más importantes movimientos populares del presente siglo. Su objetivo principal fue el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales menos favorecidos, razón por la cual contó con el apoyo de miles de obreros y campesinos de todo el país. Los cambios propuestos por Gaitán estaban encaminados a lograr una sociedad más justa, donde la riqueza estuviera mejor distribuida y donde no existieran grupos exageradamente ricos y grupos exageradamente pobres. Y esta misión debía llevarla a cabo al Partido Liberal dentro de los límites de la democracia y de acuerdo con las ideas socialistas. Gaitán comenzó a destacarse en la escena política nacional desde 1929, cuando viajó en la zona bananera poco después de la huelga de los trabajadores de la United Fruit Company. Las consecuencias de aquellos hechos se reflejaron en la política colombiana con la aparición de nuevos sectores organizados en sindicatos. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sin una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. Y ellos conciben que hay una manera de no ser demagogo, que mientras los altos deliberan, nombran como querían nombrar subrepticiamente direcciones nacionales para que trancen con los conservadores. El gaitanismo resurgió con muchísima fuerza poco antes de las elecciones de 1946. Muchos de los antiguos seguidores de López se unieron a este movimiento. La Marcha del Silencio, encabezada por Gaitán, se dio en 1948 debido a la persecución política llevada a cabo por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, quien venía restringiendo las garantías políticas a la oposición liberal. Gaitán organiza una manifestación pública en protesta por los crímenes de Estado en contra de los liberales, donde convoca a más de 200.000 personas para protestar por medio de una marcha, en la cual todos los participantes debían estar en silencio profundo como expresión de pena por los atropellos. De más de 200.000 personas marchan en estos momentos por las calles de Bogotá al frente del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. En julio de 1947, Gaitán organizó una gran marcha de antorchas para protestar contra la violencia partidista que iba en aumento en distintas regiones de Colombia, en especial. En 1948, dolorosos acontecimientos cambiaron de raíz la historia de Colombia del siglo XX. Bogotá se preparaba para recibir las delegaciones de la novena Conferencia Panamericana y dio origen a la OEA. Las sesiones estaban en curso, cuando al mediodía del viernes 9 de abril asesinaron a Gaitán. Juan Roa Sierra disparó sobre el político. 3 balas impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos después en la clínica central. Los que presenciaron el trágico evento persiguieron al asesino mientras gritaban: «Mataron a Gaitán, cojan al asesino». Un funcionario de la policía lo introdujo en una droguería a cientos de metros del lugar para protegerlo de esta multitud, la cual penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera séptima, en donde fue linchado por la muchedumbre, hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo.
Este asesinato impidió que el gaitanismo llegara al poder. Minutos más tarde, se desencadena una oleada de violencia por todo Bogotá. La noticia del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán se difunde rápidamente en todo el país. Después de esto, se dio inicio al episodio nacional conocido como el Bogotazo. Los medios de comunicación no paran de dar confusas y abusadoras noticias acerca del asesinato de Gaitán. En un principio, la policía trató de tomar control de la situación, pero luego algunos de ellos se unieron a la revuelta, propiciando varias armas para abrir fuegos sobre todos los manifestantes. Al final, los disturbios ocasionaron el caos en toda la ciudad, dejando a su paso cientos de muertos y pérdidas materiales incalculables. Este incidente fue especialmente embarazoso para los líderes políticos, pues durante esa fecha transcurría entonces la novena conferencia panamericana. Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del país, y el Bogotazo daría inicio a lo que los historiadores llaman como el pico y el inicio de la época de la violencia, tras la cual más de 200.000 colombianos perecerían a causa de la guerra partidista. Este personaje tuvo tanto impacto para la Aunque para muchos parezca un imposible que fuera de Europa, en un país mayoritariamente mestizo como Colombia, existieran grupos de personas simpatizantes y activistas de ideologías tales como la nacionalsocialista y fascista, estos grupos se conformaron y hasta el día de hoy siguen existiendo. El origen de estas ideologías en el país se pueden asociar con el fracaso en Alemania de la República de Weimar, situación que llevó democráticamente al poder al Partido Nacionalista Obrero Alemán. Los intentos de reproducir en Colombia una revolución de corte liberal dentro de las estructuras tradicionales, emprendidos por Alfonso López Pumarejo con su programa conocido como la Revolución en Marcha, propiciaron un ambiente político tradicionalista y de ultraderecha. Este ambiente se solidificó con los ataques al programa de López Pumarejo por parte de Jorge Eliezer Gaitán, quien aunque era liberal, termina siendo un populista de derecha, y Laureano Gómez, la figura central de una versión totalitaria en Colombia. Por otro lado, el 9 de abril de 1948, la novena conferencia panamericana se estaba desarrollando en Bogotá. Durante el transcurso de esta conferencia se presentaron los acontecimientos del Bogotazo, a causa de la muerte del líder socialista del Partido Liberal Colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. Algunas fuentes han relacionado el evento con el asesinato. En esta conferencia se crea la OEA por medio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos en sustitución de la Unión Panamericana, y además se aprueban el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este personaje tuvo tanto impacto para la historia colombiana que es aún recordado por su ideología, sus movimientos y por el resultado de su muerte conocido como el Bogotazo.